Bien, pues tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor director general, por su comparecencia y por su exposición. Y, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y cada uno de los agentes de la Policía Nacional que día a día luchan por nuestra libertad en defensa del ordenamiento constitucional, en su lucha contra las mafias, contra el crimen, contra los golpistas y contra quienes quieren acabar con una nación que quiere seguir viviendo segura y en libertad. Gracias y felicitaciones por las últimas operaciones contra el narcotráfico, contra la pornografía infantil y contra las células yihadistas. Pero vamos a la cuestión. En relación con el campo de Gibraltar y el Brexit, la colonia británica en suelo territorial español y, por tanto, suelo nacional ocupado por una potencia extranjera que, según Naciones Unidas, debe descolonizarse. Va a ser, como consecuencia del Brexit, como usted sabe, frontera exterior de la Unión Europea. Va a ser, por tanto, un país tercero y que, gracias a que la Unión Europea aceptó la petición de España de que no se tramitase ningún acuerdo con Gran Bretaña que no contase con el visto bueno de España en relación al territorio de la colonia de Gibraltar, yo le pregunto, en relación con las consecuencias que esto tiene para los trabajadores transfronterizos, para el resto de las personas que habrán de pasar esa frontera, para el mayor control fitosanitario y de mercancías y para estar fuera del espacio aéreo europeo. Primero, ¿qué instrucciones ha dado la Dirección General de la Policía para este control fronterizo de frontera exterior? Dos, ¿qué incremento de recursos humanos y materiales se va a llevar a cabo en este punto fronterizo tan importante de la línea? Y tres, ¿qué obras y qué infraestructuras se van a tomar y qué medidas de tipo de control en el puesto fronterizo de la línea? Segunda cuestión a la que me voy a referir, pues los motines, las revueltas y la delincuencia que gira en torno a los CIEs y a los CATES. Primero los cerraron en mayo, después tuvieron que reabrirlos en septiembre. Las protestas, las revueltas y la inseguridad continuó en los barrios en los que se encuentran. Por tanto, le pregunto, en primer lugar, ¿qué medidas de seguridad se van a tomar para controlar estos motines, estas delincuencias generadas en los barrios en torno a los CIEs y a los CATES? Dos, ¿qué plan de devoluciones efectivo se va a hacer a sus países de origen de los miles de inmigrantes ilegales que, fruto del tráfico de las mafias de las personas a las que usted se ha referido, terminan inundando esos CIEs y terminan siendo puestos en la calle sin ningún control? Y última pregunta, ¿cómo va a exigir o si va a exigir y de qué manera que se les hagan los controles de PCR y serológicos a todos los inmigrantes ilegales que, ya digo, terminan en la calle sin saber si están contagiados o no por el COVID? Y, por último, me voy a referir a la falta de medios de la policía. Usted nos ha hablado de los presupuestos, pero yo tengo que pedirle nuevamente, y espero que con la misma fortuna que en la última de sus comparecencias, el 5 de noviembre, en la que le exigimos un plan especial para luchar contra los suicidios de la Policía Nacional y, por suerte, 2 días después lo anunciaban desde su Dirección General el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención del Suicidio. Veamos a ver si tenemos la misma suerte. ¿Van a incrementar ustedes la plantilla de la Policía Nacional, especialmente las unidades de intervención policial y los servicios de información, en las zonas en las que hay un evidente riesgo de la seguridad privada, de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, como es en Cataluña, como es en el campo de Gibraltar y como es en Canarias, especialmente referido a la intervención, el control y la detención de todos aquellos grupos que promueven el odio y la violencia y el golpe de Estado institucional en Cataluña? ¿Van a llevar a cabo la equiparación real y efectiva y no una subida salarial de cara a la galería para que nuestros policías nacionales puedan saber que al mismo trabajo van a recibir la misma retribución que los policías de comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco o Navarra? ¿Les van a entregar efectivamente los chalecos, los cascos, las armas de detención o instrumentos de detención eléctrica como las Taser? Se lo digo porque los números que usted ha dicho, con todo el respeto, son irrisorios. Hay ayuntamientos en España que tienen más Taser que toda la Policía Nacional junta. Y si se va a referir a los vehículos, está bien que nos hable de esos vehículos de última generación, digitales, pero usted conoce bien, y creo que todos los españoles también, porque lo vemos por la
calle el parque móvil de muchísimos vehículos de la Policía Nacional que se caen a pedazos. Está bien que por la pasarela nos ponga usted los vehículos esos con cámaras y última digitalización, pero nuestros agentes siguen yendo en vehículos sin ninguna protección y absolutamente anticuados. Y en cuanto a las comisarías, y con eso termino, poco más le puedo decir. Hay que darse una vuelta por las comisarías para ver el estado ruinoso en el que se encuentran. Está bien que nos hable usted de 43 proyectos que van a poner en marcha, pero créame, el estado de la mayoría de las comisarías es lamentable. Termino como empecé, dando las gracias a la Policía Nacional, a todos los agentes y deseándoles un feliz año para todos ustedes y que no abandonen a los policías, que no abandonan nunca, a pesar de que muchas veces, como ocurrió recientemente y con el Gobierno anterior, se vieron abandonados en los momentos más difíciles, es decir, en el golpe de Estado en Cataluña. Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su comparecencia, señor director. Para contextualizar el objeto de mi intervención, dado que su comparecencia a petición propia para explicar las líneas generales de la legislatura se ha acumulado a solicitudes de comparecencia que tenían objeto concreto deducidas por distintos grupos parlamentarios, dado que ya ha contestado algunas de las cuestiones que habíamos solicitado, yo me centraré en algunas cuestiones atinentes a las líneas generales de la legislatura que no ha abordado, dejando claro, para que no se declare la impertinencia de las cuestiones que voy a plantear, que aunque se refieran a hechos que han arrancado en pasadas legislaturas, las cuestiones concretas se refieren a la legislatura 14, que es el objeto de su comparecencia. Bien, comenzamos, por tanto. Tan solo 3 meses después de su toma de posesión, en julio de 2018, la Unidad Policial Investigadora presentó el oficio policial 12.560/2018 de 29 de octubre ante la Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción número 6, en una causa judicial que llevaba 2 años en tramitación. En dicho oficio policial se daba cuenta de nuevos hechos de apariencia delictiva, pero se dio cuenta 3 meses después de su toma de posesión, una causa judicial que llevaba ya 2 años en tramitación, por hechos que presuntamente se habrían cometido durante los años 2013 a 2015. Estos hechos consistirían en la presunta utilización de medios personales y materiales del Cuerpo Nacional de Policía con fines espurios, concretamente para la localización y sustracción de documentación comprometedora para el Partido Popular de quien fuera su tesorero, el señor Bárcenas. Me estoy refiriendo, como supongo que ya ha advertido, a la operación Kitchen. Pues bien, ¿qué instrucciones concretas se han dado y se van a dar durante la 14 legislatura referida a estos hechos objeto de investigación? ¿Le ha trasladado alguna instrucción concreta el conocido como comisario Lenin al respecto? En abril de 2019, el ministro Marlaska señaló que desde que él asumió el cargo, y cito literalmente, se han adoptado medidas claras y contundentes para desmantelar las cloacas de la policía patriótica. ¿Podría indicarnos qué medidas se han adoptado y se van a adoptar durante la 14 legislatura a tal efecto dentro del Cuerpo Nacional de Policía? El vicepresidente Pablo Iglesias afirma que las cloacas siguen existiendo en el Ministerio del Interior. ¿Podría indicarnos a qué cloacas se refiere? ¿Puede defender abiertamente a los agentes que tiene bajo su mando y desmentir al señor Iglesias? Yo se lo ruego personalmente, por toda la dignidad que representa el uniforme. Para concluir, los hechos investigados en la citada operación revelan cómo se prometió a quien fuera el conductor del señor Bárcenas el acceso al Cuerpo Nacional de Policía a cambio de su colaboración, un ingreso que finalmente tuvo lugar en el año 2017. ¿Puede informarnos si durante la 14 legislatura va a iniciar algún tipo de procedimiento de investigación o de revisión de oficio para constatar si el acceso del actual funcionario público tuvo lugar de manera irregular, tal y como se le prometió de manera anticipada? En segundo lugar, señor director general, en octubre de 2019, el ministro Marlaska fue descubierto cenando una hamburguesa en el barrio madrileño de Chueca, mientras las calles de Barcelona ardían y nuestros agentes de la UIP eran enviados a una auténtica ratonera bajo instrucciones políticas que no operativas destinadas a no enfadar demasiado al independentismo catalán. Usted ha señalado en esta comparecencia que, bajo su mandato, no se darán órdenes políticas en el ámbito operativo policial. Dado que usted tomó posesión en julio de 2018, significa que durante la 14 legislatura van a aplicar criterios distintos a los que usted ya ha aplicado en operaciones anteriores, porque más de 100 agentes resultaron heridos en la citada operación Ícaro, porque los mandos políticos no les permitieron defenderse con el material antidisturbio adecuado y por no permitirles no les dejaron utilizar el camión lanzaagua. Todo mi cariño en representación de este grupo, en particular para la agente Álvarez de la UIP de Vigo, quien con tan solo 42 años ya no podrá nunca más ser agente en activo, porque después de habérsele reventado el casco con un objeto lanzado aquellos días en Barcelona,
Barcelona ha perdido la visión de un ojo por completo. Me voy a referir en relación con la operación Ícaro a las condecoraciones que fueron otorgadas por su ministerio. 322 medallas repartidas con oscurantismo, según denunciaron los sindicatos policiales. Es lo cierto, señor director general, que el pasado mes de julio el Juzgado Central número 10 de la Audiencia Nacional dictaminó que el reparto de las condecoraciones por la operación Ícaro vulneró los derechos sindicales de los agentes al no contar con los representantes sindicales en el proceso de concesión. ¿Cómo van a aplicar esta sentencia en relación con los agentes excluidos de condecoración, 400, y los nuevos procesos de concesión que vayan a tramitarse? Por otro lado, señor director general, teniendo en cuenta que nuestros agentes se jugaron la vida para defender la legalidad y el orden constitucional en Cataluña, ¿puede explicarnos cómo su Gobierno, el Gobierno del que forma parte, ahora está negociando la concesión de indultos? ¿Cómo van a sentirse los agentes que pusieron en riesgo su vida cuando quienes han sido condenados por dar un golpe de Estado en Cataluña ahora son favorecidos por este Gobierno por razones políticas? Para concluir, me referiré a los procesos de selección y de acceso a la Policía Nacional. Tuvimos oportunidad desde el Grupo Parlamentario Vox de reunirnos con un grupo de opositores afectados como consecuencia del cambio sobrevenido de las bases de la convocatoria en la prueba de ortografía. Y en aquel momento, como abogado del Estado, les dije algo que ahora han determinado los tribunales de justicia, y es que ustedes en dicho proceso selectivo actuaron de manera ilegal, truncando los sueños de opositores a quienes ilegalmente se les excluyó del proceso selectivo. Recientemente hemos conocido el cese del comisario. Concluyo, señora presidenta. Hemos conocido el cese del comisario que tenía a su cargo dichos procesos selectivos, pero no han dado razón de los motivos del cese. Se debe a su nefasta gestión en dichos procesos selectivos. Y si ello es así, ¿qué méritos atesora para ser destinado a una comisaría, cuál es la del Tribunal Constitucional, que supone un reconocimiento y una mayor y unas mejoras económicas? Muchas gracias, señor director, y hasta aquí puedo preguntarle. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Quiero empezar agradeciendo al Cuerpo de la Policía Nacional, al cual conozco bastante bien. Conozco bastante bien porque durante muchísimos años, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, me acompañaban todos los días. He tenido que convivir con ellos durante muchísimos años, porque los amigos y los jefes de ese diputado que usted alaba por su forma querían asesinarme. No le bastaban que asesinaran a mi familia, sino que los amigos y los jefes del diputado de Bildu también querían asesinarme a mí, y gracias al buen trabajo de la Policía Nacional no lo consiguieron. Usted ha hablado, señor Pardo, usted ha hablado que tenemos que centrarnos en hechos y datos. Y como tengo poco tiempo, voy a coger algunos hechos y algunos datos. Con cifras grandilocuentes, usted ha comentado aquí que, por ejemplo, se han proporcionado 200.000 frascos de gel hidroalcohólico a la Policía Nacional. Claro, 200.000 frascos, eso parece una barbaridad. 200.000 frascos es un frasco de medio litro por cada agente cada 3 meses. Además, a un precio de 13 euros el medio litro. Ha hablado también de los presupuestos, por ejemplo, del aumento de la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana. Pues mire, yo me he ido a los datos. Aquí los datos son los siguientes. En los presupuestos generales del Estado, los datos son que en el año 2019 y 2020 se designaban 35.200 policías nacionales. Sin embargo, para el 2021, 31.766 policías nacionales. Son datos de su Gobierno y lo he sacado precisamente de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, hay un descenso importante de 3.434 policías nacionales menos a la seguridad ciudadana, mientras que aumenta 486 en la protección ciudadana. Esto está en la página de los presupuestos generales del Estado. O sea, si es un error, tendrá usted que corregirlo. Pero yo me ciño a los datos, como usted bien ha dicho. De hecho, fíjese si hace falta la seguridad ciudadana, que ahora recientemente, la semana pasada, un brote importante en Almería ha dejado a la comisaría de Almería, como usted ya sabe, prácticamente sin el servicio, en una situación bastante lamentable. Habla de datos. Ha comentado usted también, por ejemplo, de las grandes inversiones de los cuarteles en las comisarías de la Policía Nacional. Yo soy de Jaén. A la Comisaría Nacional de Jaén se le ha dado de presupuesto 7 millones de euros. Pero en el año 2024, cuando posiblemente, y Dios quiera que ustedes no estén, no estarán ustedes, se le va a dotar de 200.000 euros para empezar ese proyecto de 7 millones de euros, y así todo prácticamente muchos de esos proyectos que han venido con gran elocuencia. Y ya para ir terminando, usted también ha dicho que, bueno, que exponga algún colectivo que haya recibido, con el tema de la equiparación salarial, en esta situación de crisis, tanto dinero como lo ha recibido la subida de la Policía Nacional. Pues mire, no se vaya usted muy lejos.
Mira a su jefe. Es el gobierno más caro de la historia de España en la democracia. 89 millones de euros para 541 asesores. 89 millones de euros para 541 asesores. Haga la cuenta. 807 millones de euros para 70.000 policías. Pues sí, hay un colectivo que cuesta mucho más caro a los ciudadanos españoles y es precisamente su gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señor director general, el alcalde de Peñíscola, en Castellón, lleva solicitando a la subdelegación del Gobierno desde hace 9 meses la intervención de policías de paisano para luchar de forma más efectiva contra las mafias de los manteros, que, además de ser ilegal, ponen en riesgo la economía local. Ante esta situación, ya le preguntamos qué motivos argumentan desde el Gobierno para, a día de hoy, no haber dado respuesta a dicha solicitud. Mire usted, la ilegalidad genera ilegalidades. Esto, que es obvio, parece que no lo entienden algunas autoridades y partidos políticos en España. ¿Para qué nos damos leyes si luego no se cumplen y no se hacen cumplir? Esa es la pregunta. La actividad ilegal del llamado Top Manta ha pasado de ser algo pintoresco del verano en nuestras costas y ciudades importantes a una actividad delictiva cuyos daños los podríamos ver, por lo menos, desde 3 ángulos diferentes: el económico, el humanitario y el de seguridad. En el plano económico constituye un fraude a la hacienda pública y a la seguridad social, y además constituye competencia desleal que contribuye a la destrucción de empresas y empleos que pagan sus impuestos. Asimismo, esta actividad contribuye a destruir la cultura de la creatividad y de la innovación de las marcas. Según datos de Equipo, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las pérdidas anuales en ventas ascienden en España a 6.175 millones de euros y en empleos, de pérdida de empleos, a 40.131 empleos. En el plano humanitario, el Top Manta explota en general a personas en situación irregular en España, personas que sufren una exclusión social absoluta y cuya situación es precaria. El efecto llamada que han provocado y provocan las nefastas políticas de inmigración que están llevando a cabo este Gobierno y los anteriores también, fomenta el gran negocio de las mafias que trafican con personas, generando en los países de llegada grandes problemas de todo tipo. El ejemplo lo estamos viendo ahora con la llegada en masa de pateras a las costas de Canarias, que ha crecido en más de un 900%. Por respecto a la seguridad, los productos falsos ponen en peligro la salud y en riesgo nuestra seguridad. Es una amenaza potencial para nuestra sociedad, pues al no estar controlada desde su origen, no sabemos qué tipo de personas son los que nos ofrecen los productos ni el entramado criminal que se esconde detrás de esa aparente inocente actividad. En poblaciones costeras de Castellón, mi provincia, he visto a los manteros perfectamente organizados, con una estructura jerarquizada que les hace más fuertes, lo que genera mayores dificultades a la hora de ser retirados de la vía pública. También he podido comprobar la pasividad de las administraciones consintiendo esta actividad ilegal a menos de 50 metros de los comercios locales, que son los que dan vida a nuestros barrios. Además, al ser mayores en número al de los policías, cada vez muestran un mayor enfrentamiento que finaliza en agresión a agentes y con personas lesionadas. En Peñíscola se ha llegado a superar al día más de 130 manteros frente a los 4 o 5 agentes de servicio ordinario. Esto da una imagen de falta de autoridad y control, no ayuda a la imagen de España, compromete el turismo de calidad y pone en situación de vulnerabilidad a las personas que compran, a los policías y a los manteros. La lucha contra el Top Manta no es solo un problema de administración local, sino que es un asunto transversal que compete y debe implicar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás estamentos de todas las administraciones. España tiene recursos suficientes para terminar con ella, por lo que, si me permite, le voy a hacer 3 preguntas adicionales que seguro que usted está en condición de responderlas. ¿Qué indicaciones recibe desde el Gobierno usted para consentir que se siga realizando esta actividad? Segunda, ¿cuáles son sus órdenes al respecto hacia sus subordinados? Y la tercera y última, ¿cómo coordinan sus responsabilidades con los policías municipales? Muchas gracias, presidenta, por el tiempo adicional que me ha otorgado. Y feliz salida y entrada de año a todos los demás. Me he consumido el tiempo, con lo cual no tengo ya más. Gracias.